Vamos a hablar con un investigador del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, Universidad Católica Argentina, Eduardo Donza. Buen día, Eduardo, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por el contacto. No, por favor, gracias a usted por atendernos. Estamos hablando de un tema muy sensible, que es la pobreza, digo, como resultado de políticas erráticas, ¿no? ¿Qué lectura hacen ustedes después de esta investigación, Eduardo? Bueno, de la gravedad de la situación y un pequeño comentario, que el trabajo lo presentamos en conjunto con Cáritas, en función de que Cáritas tiene ahora próximamente la colecta anual Sí. de Cáritas, ¿no? Hablamos con la presidenta de Cáritas también, sí. Perfecto, con Sofía. Eh, Exacto. Entonces, bueno, le quise dar ese marco, ¿no? Porque también nosotros siempre hablamos y difundimos estos datos, pero en este momento específico, apelando un poco también a la solidaridad. Tal cual. Ahora, estamos viviendo una situación que es puntualmente complicada. A ver, un empeoramiento de lo que era la situación del año pasado. Nosotros habíamos medido en el 2023 un 45% de población en situación de pobreza. Y después, bueno, las medidas que se tomaron de devaluación y todo, en consecuencia con un pensamiento político-económico que tiene el gobierno actual, ¿no? De tomar decisiones de shock, ¿no? Impactaron en aumento de los precios, que lo vimos toda la sociedad, ¿no? Eso no solo impactó en los sectores de menores recursos, sino en toda la sociedad. Y en la actualidad, para este trimestre, estimamos que el nivel de pobreza se encontraría en el 55%, que era lo que usted comentaba al principio. Claro, y el impacto en un país, cuando decíamos el granero del mundo, que Argentina puede producir alimentos para el mundo entero, ¿cómo comprender, cómo entender, cómo aceptar, que sería la palabra más con mayor propiedad, cómo aceptar que hoy vivamos con la mitad o más de la mitad de la gente pobre en el granero Claro, del acá mundo? se dan dos cosas. Lo que le dije recién, que es la cuestión coyuntural, ¿no? Sí. Muchas más de dos cosas, ¿no? La cuestión coyuntural. Pero esto ya viene, porque el año pasado había un 45, por supuesto, 45 a 55 es un agravamiento importante, pero ya venimos de hace más de 20 años, ¿sí? Que tenemos problemas estructurales con la calidad de vida de nuestra población, ¿sí? Después del año 2001, después de la crisis 2001, que teníamos en el 2002 un 52%, medido por datos del INDEC de ese momento, que habría que hacer unos empalmes y todo, pero Sí. no viene al caso, era elevado. Eso mejora mucho hasta los años 2009-2010, y después se estancan las mejoras, ¿sí? Y nunca tuvimos en los últimos 20 años, más de 20 años, menos del 25-26%. Es decir, en esos últimos 20 años, en todo momento, hubo 1 de cada 4 argentinos en situación de pobreza. Esta es también la cuestión, lo que hay que dimensionar, que no es una cuestión de la coyuntura, porque si no parece que cambiamos un gobierno, ¿eh? Y todo listo. No. Acá hemos tenido a nivel general y a nivel puntual los gobiernos fracasos sistemáticos, ¿sí? En generar calidad de vida a la población. Alguno que me está escuchando va a decir, sí, no, pero yo me acuerdo que en tal periodo estuve mejor, o estaba mal y mejoré, sí, pero nunca bajamos de ese 25% de nivel de pobreza. Es decir, lo que usted marca es cierto, aparentemente Argentina es un país rico, y marco mucho el aparentemente, porque no es que aumente solamente el porcentaje de población en situación de pobreza. Tenemos una población general, todos estamos más empobrecidos, ¿no? Porque pensemos que el 55% ya está abarcando desde hace bastante a los sectores medios, ¿sí? Que eran una fortaleza muy grande y una particularidad de la sociedad argentina, y que a muchos sectores personas del sector medio familia, le queda un capital simbólico, Sí. ¿sí? Y le quedan los gastos muy al límite, que un aumento de la electricidad, un aumento de los servicios de agua y todo, los hace teclear bastante fuerte, ¿sí? Y que los sectores medios también contratan mucho
a lo que se denomina una trabajadora del tercer sector, sencillamente, cuando contratamos a alguien que venga a pintarnos o si alguien tiene un poquito de césped, bueno, en vez de cortarlo yo, contrato a alguien que lo haga, claro. y poda y me fumiga, bueno, o la pileta que tiene una piletita, es decir, eso que se va parando también eso, ¿no? Y eso replica en que los servicios que brindaban esas personas posiblemente no se queden sin trabajo porque son trabajadores por cuenta propia, pero en vez de tener 3 o 4 trabajos en la semana, tiene 2. Ahora, don Sam, me gustaría Sí. si puede usted que me ayude a pensar, porque yo lo escucho cuando dice todos estamos más empobrecidos, y yo quiero hacer una salvedad. En ese todos yo abriría un paréntesis y pondría menos muchos políticos que se enriquecen, menos muchos gremialistas, sindicalistas que se enriquecen, menos muchos relacionados con la política, pegados a la política, que tienen un buen pasar y que por ahí no se les conoce trabajo. ¿Estamos hablando de políticas erráticas o estamos hablando de políticos corruptos? Porque una cosa es la negligencia. Sí, pero tal vez hablemos de las dos cosas, directa o indirectamente, ¿no? Pero no es negligencia, entonces. No, pero puede ser también, ¿eh? A veces hay que recordar siempre que la inteligencia humana tiene límites. La estupidez no tiene límites. Pero si yo reparto mal el dinero... pero yo no estoy justificando, ¿eh? Yo le digo que pueden ser las dos cosas. ¿Sí? Yo digo que pueden ser las dos cosas, que tenemos algunos dirigentes políticos y de muchas áreas que no hacen las cosas bien y algunos también las hacen ilícitos, es totalmente conocido, nadie se lo puede negar eso. Seguro. Se lo ve en la tapa de los diarios, se escucha en los informativos, en la ciudad más chica o algo se conoce a alguien, ¿no? Que inexplicablemente porque pegó un trabajo en cierta función y empieza a gastos diferentes, o se muda, o tiene costes que no podría pagar, ¿no? Entonces, eso es cierto, pero además de eso, que hay ranking también internacionales, de ONG internacionales, que hacen los rankings de corrupción en los países, ¿no? Esos hay rankings internacionales, hay que nosotros medianamente quedamos bien ahí, sarcástico esto, pero además de eso tenemos una incapacidad, ¿sí?, de organizar políticas de Estado, básicamente que apunten a la producción del trabajo y a muchísimas más áreas. Y eso es responsabilidad de los dirigentes, y se agrava todo si se dan los casos reales que usted está diciendo, ¿no? Lo que pasa es que para que mejore, usted en la introducción o después estaba diciendo de un país tan rico y generador de alimentos. De recursos, ¿no? Porque tenemos los recursos. Bueno, pero mire... Por ahí no tenemos la riqueza, pero tenemos los recursos que nos las proporcionan, ¿no? Un ejemplo, Vaca Muerta, ¿sí? Yacimiento del petróleo no tradicional. Usted que está en los medios tal vez tenga mejor memoria que yo, pero me da la impresión, yo nunca lo busqué taxativamente, pero me da la impresión que empezamos a hablar de Vaca Muerta 2008-2009, no sé si, bien, pongámosle que sea ahí más o menos. Bien. El año pasado estábamos festejando, ¿sí? Y usted cualquier cosa corríjame, que se había hecho una parte de un gasoducto que por lo cual se podía aprovechar un poco más el gas que se sacaba de Vaca, ¿sí?, que lo conectaba a una red troncal para dar a la ciudad. Y todavía faltaba dar vuelta al gasoducto, del cual viene, no es dar vuelta al gasoducto, el bombeo hay que dar vuelta, del que viene del norte para el sur, ¿sí?, con Bolivia, para vender en el norte a Brasil. Sí. Y lo que nos faltaba y nos sigue faltando es conectar eso, el gasoducto, con los puertos, con las estaciones de licuación del gas, ¿sí?, para poderlo cargar en los barcos y vender nosotros al exterior, ¿sí? Nos falta todo eso todavía, de algo que pensó en el 2008-2009. Hace unos años, lamentablemente, se dio la invasión de Rusia a Ucrania, ¿no? Empezó la guerra, y en ese momento fue toda la noticia de que subió enormemente a nivel del mundo el precio del gas,
¿sí? Hubiera sido el momento donde los argentinos teníamos ya preparado todo eso para venderle gas al resto del mundo, ¿sí? Y no lo tuvimos. ¿Y por qué no lo tuvimos? Si empezó en 2008. ¿Por qué no lo tuvimos? ¿Sí? Porque no tuvimos políticas de Estado que apunten claramente a la explotación racional de todos los recursos que tenemos, ¿sí? Eso es eso es un ejemplo, me parece, de las políticas de Estado que no tenemos. Ahora hay una discusión con el litio, ¿vio? Sí. Es casi, no se puede sacar una ley de litio, ¿sí? Es complicado el tema de la ley para la explotación del litio, que sea muy clara, y sí, porque están los derechos de las provincias de subsuelo, también los pueblos originarios que tienen derecho por la Constitución, hay cuestiones que hay que escuchar también de los ambientalistas, hay lobbies de las empresas internacionales, y sobre todo cuando vemos los autos eléctricos, todo eso necesita mucha batería para el litio. Es decir, es complicado, pero si no encaramos el tema y no le damos una solución y no tenemos una política de Estado, en este caso de explotación del litio, para aumentar la producción, el trabajo y generar riqueza y traer dólares para Argentina, nos va a pasar como con esto del gas, ¿sí? Cuando terminemos de solucionar un poco la cosa, ya andan a energía solar los autos. Tal cual, es decir, tal cual. Ese es el tema, porque entonces cualquier gobierno cuando cambia, ¿sí? Empieza con nuevos esquemas y nuevas lógicas también, y los países centrales no pasa eso. Si usted piensa un país central, de los grandes, y va a ver que muchas veces cambia mucho el presidente, porque el discurso de un presidente, sobre todo cuando están en campaña, es totalmente opuesto al del otro, ¿sí? Pero después uno dice, sí, no cambió tanto el tema. Centralmente siguen haciendo lo mismo, ahora, ¿sí? Porque tienen políticas de Estado y hay un sistema también, porque no es solamente, a veces nosotros somos muy personalistas y parece que va a venir un salvador, ¿no? Y es un sistema el que va llevando las cosas. En los países grandes me imagino que cuando llega el presidente, por más que hablo mucho, le dicen, mira, no, bueno, acá la cosa es así, vos podés moverte, ¿no? Mientras en el mundo se habla de un cambio de paradigma, de un movimiento político que se está generando a nivel mundial, que cambiaría la situación de todos y de la economía también, ¿ustedes ven algo así que se genera a nivel mundial? ¿Un cambio de paradigma en la política? A ver, los cambios son más lentos, ¿sí? de lo que como yo lo veo, son más lentos, por supuesto que se va cambiando, hay efectos comunicacionales muy fuertes que antes no lo teníamos, hay ciclos también que se van cumpliendo, ¿sí? Hay unas cosas que se llama clima de época, ¿sí? El 90 tenía un clima de época especial, ¿sí? Que tal vez usted lo llame, quiere decir un cambio de paradigma, es más una ruptura directa. Yo no exactamente, a eso me refiero, ¿no? La llegada de Milei, ¿marca eso? No, a ver, es un clima de época, lo llamaría yo, como fue en los 90. En los 90 teníamos un clima de época del auge de un neoliberalismo, tanto en los países centrales como en los países periféricos, ¿sí? Tanto en el norte como en el sur. Entonces eso se fue dando, si uno ve los presidentes de América Latina, y eran más neoliberales o un poco más, no quiero ponerle un rótulo, ¿no? Pero sí no eran tan descentristas. Estaban Menem, Brasil pasaba lo mismo, si mal no recuerdo, con color de melo, ¿no? Y era una tendencia, porque son también ciclos que se van dando, ¿no? Es decir, había lo que se rompe en las décadas del 70 y el 80, es un estado de bienestar fuerte, ¿sí? El estado de bienestar se veía mucho más en los países centrales, ¿sí? Hoy es el aniversario del día D, ¿no? Del desembarco en Normandía, ¿no? Que fue no solo el desembarco de una gran cantidad de fuerzas, sino que marcó un poco el fin de la Segunda Guerra, el comienzo del fin de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Con una contraofensiva muy fuerte. ¿Por qué digo esto? Porque después de ese momento, estamos hablando de la
guerra del 31 al 45, la segunda, 1945, empieza el desarrollo y la reconstrucción de Europa con un estado de bienestar muy fuerte. ¿Y usted ¿no? cree que viene ahora, después de este movimiento de cambio? A mí me parece que va a venir está viniendo otro ciclo, más de estas ideas más neoliberales, y después puede venir otro ciclo en la otra tendencia, pero no un cambio, son ciclos como que sube y baja. Pensemos, yo dije en 1945 que terminó la guerra. Y en estos ciclos, ¿cómo el pobre en Argentina puede dejar de ser pobre? Porque no es una decisión personal, también tiene que tener oportunidades, ¿no? No, por supuesto, y eso es lo que se hace cada vez más complejo, eso es lo que nos alarma a nosotros, ¿sí? Cuando conversábamos la otra vez tanto en el aire, en la grabación, con todas las personas, los directivos de Cáritas y también el presidente de Cáritas, que es el obispo de Quilmes, es la persistencia de la pobreza, ¿sí? Porque cuando yo le dije hace más de 25 años, ¿sí? ¿Qué le dije? Es una tercera generación que nace en esta situación. Exacto. ¿Sí? Exacto. Que no es solamente una cuestión, un mes o 2 meses que me vinieron a preguntar en la encuesta y no tuve ingresos, pero al tercer mes enganché un trabajo y vivo diferente, y vivo mejor. No, es que esta pobreza, que hablamos de esta pobreza, que el indicador de esta pobreza, que es pobreza por ingreso, que es la más tradicional que se mide en América Latina, ¿no? Después nosotros en la Universidad Católica medimos de otras, más formas también, y una es la pobreza multidimensional. ¿Por qué? Porque esto va acompañado con vivir en una vivienda que no es de calidad. ¿Sí? Claro, pero... Con no tener los servicios, cuando dijimos lo que le pueden aumentar los servicios a los sectores medios. Bueno, pero eso habla también de la corrupción. ¿En qué se fue la plata? Fíjese usted, los planes sociales iban a cualquier lado. Sí, son cosas que hay que controlar, es decir, corrupción siempre existe posibilidad que se dé si no hay un sistema de control eficiente. Esto fue un escándalo de corrupción. Y si los que manejan el gobierno no lo controlan de una forma eficiente. Y si el país no tiene políticas de Estado bien diseñadas en el área social. Sí, por eso yo hablo mucho de las políticas de Estado, porque no tendría que ser que cada uno que viene, ya sea un presidente o un ministro, ¿sí? O un secretario, se cambian los programas sociales, ¿sí? Tendría que estar fortalecido, tendría que ser la función, y el trabajador del Estado tendría que ser un funcionario de carrera. No digo los pero eso no le conviene al político corrupto, Donza. Bueno, claro. Sí. No, yo pienso lo mismo, que cuando lamentablemente lo que nosotros tenemos en la gestión pública, la gestión nacional, no que yo conozco la provincial y la municipal de ustedes menos, por supuesto no la conozco, pero que cuando viene alguien cambia todo y en realidad los países centrales que tienen funcionarios de carrera, pero ¿sí? yo, ¿sabe qué? A los niveles hasta directores nacionales. Yo miraba, ¿no? Después de ahí arriba sí, políticos. Donza, miraba ayer a un sindicalista como Baradel, que ha hecho paros y paros, ha dejado a los chicos sin educación días y días y años. Lo veía en Ginebra, en Suiza, dando una charla en un conversatorio. ¿A usted le parece? En la OIT. Estaba en la OIT. Bueno, no sabía. Pero bueno, no. Pero, está en Suiza. Baradel. Pero ¿qué está bien. pasa? Yo bueno, eso, como son parte de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, y es un esquema internacional tripartito de los estados nacionales. Pero ¿de qué puede hablar Baradel? ¿De qué conferencia puede participar Baradel cuando ha destrozado también la educación? Defendiendo los derechos de él. Claro, lo que pasa que cuando venimos hablando de todas las particularidades de nuestro país, en realidad, bueno, sí, es lo que usted dice, es decir, se retroalimentan las cuestiones. Claro, ¿no? Si no vemos la realidad, no vamos a encontrar la salida, la puerta no la vemos tampoco, ¿no? Claro, son cuestiones que son coyunturales. Son acordes, dicho entre comillas, son acordes, es decir, lo que también se carece
son políticas de Estado serias con el sistema educativo, ¿no? Cuando nosotros estudiamos lo que es los atrasos escolares, los altos porcentajes de los jóvenes que no terminan el secundario y que ya posiblemente no lo terminen más, ¿no? Después de los 18 o 24 años, indica que tenemos un esquema totalmente desarticulado, ¿no? Entonces, a ver, mire, para mí lo central es que tomemos conciencia, que tomen conciencia los dirigentes, que acá no va a venir una persona ni una idea salvadora, ¿no? Por más que alguien pueda adherir mucho y decir, bueno, no, si alineamos la macroeconomía, si tenemos déficit cero, esto arranca, bueno, está bien, es como una creencia, ¿no? Pero con eso solo no alcanza. Acá tienen que venir inversiones, tienen que arrancar toda la estructura productiva. Y se tienen que ir los corruptos, don Sá. Se tienen que ir los corruptos, los que ponen trabas en la rueda para que esas inversiones vengan. También, pero es decir, tiene que haber, función de lo que usted dice y todo, como un recambio que se vaya dando, ¿no? Y que quede mucho más claro, bueno, quién es quién y quién es quién, para que la gente después pueda votar. Pero, a ver, ni al corrupto le conviene que un país fracase, porque tiene menos para llevarse, ¿no? 25 millones de argentinos pobres. ¿No es un escándalo? Claro. Es un escándalo. 25 millones de personas pobres. Sí. Y además, a ver, la conciencia es que hay esfuerzos del Estado que a veces, cuando digo el Estado, de toda la sociedad con los impuestos, ¿no? Que a veces se diluyen acciones de corrupción, como usted está diciendo, pero lo que tiene que quedar claro, que independientemente de que algunos fondos se derivan por lados que no se tienen que derivar, y eso es la función de cada gobierno y del Estado en general, de controlarlo y de castigarlo, es que esas personas, ¿sí?, con eso amortiguan un poco, ¿sí?, lo que es los niveles de pobreza en más o menos 5 puntos porcentuales, que no estaríamos en niveles superiores al 60, y amortiguan un poco más el nivel de indigencia, que son los más pobres entre los pobres, los que no le alcanzan los gastos de alimentación, que sea un 17-18%. Pero si no mejora el mercado de trabajo, no se va a poder salir de esa situación. Y para que mejore el mercado de trabajo, tienen que mejorar la estructura productiva, eso es indispensable, porque si no, no es una cosa de seguir repartiendo plata, porque no hay más plata para repartir, y tenemos que tener claras políticas de Estado que apoyen la generación de empleo. La generación de empleo. Y después de ahí le va a generar el empleo, pero no se va a generar el empleo antes de que mejore la estructura productiva. Eduardo Donza, gracias. Si no tenemos una decisión eficiente, no vamos a poder salir adelante. Gracias por ayudarnos a pensar también en cómo son las cosas y por dónde hay que salir. Gracias, Un gusto hablar con ustedes, que tengan muy buen día. Es investigador del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, Eduardo Donza.